Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alice Rodríguez, aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Y bueno, pues es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Y bueno, pues siguiendo con estas temáticas, hablando de género y cómo podemos dar también alguna respuesta a través de la acción en temas de equidad de género, de inclusión, de derechos humanos, de no discriminación. Y bueno, pues el día de hoy estamos de manteles largos, festejando también durante esta semana, pues el aniversario número 2 de Caldero Radio, y por qué no también festejando los primeros 6 meses de Género y Acción que el día de mañana cumplimos. Entonces estamos muy contentos de estar aquí y bueno, y pues de seguir avanzando en estos temas. Y bueno, pues hoy estamos también muy contentos de recibir a un gran conocedor de la materia de los derechos humanos, y que el tema de hoy pues lo hemos decidido enfocar a temas de igualdad y a temas relacionados con la Agenda 2030, que tiene que ver con diversidad de contenidos, con temáticas enfocadas a estos temas de equidad de género y de igualdad, y por qué son importantes al amparo de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Tenemos aquí en cabina a Carlos Felipe Sarmiento, al maestro Felipe Sarmiento, y bueno, pues me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Él es Carlos Felipe Sarmiento, él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de los Andes desde Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente funge como subdirector de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y bueno, pues su objetivo es coadyuvar en la promoción de los derechos humanos a través del diseño, del desarrollo y evaluación de actividades educativas como diplomados, cursos, talleres y conferencias, ya sea presencial o de manera online, y está dirigido a servidores y servidoras públicas de todos los niveles de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos de trabajadores y empresariales, sistema educativo nacional y al público en general. Ha sido ponente en diversidad de temas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, amigo también, por haber aceptado estar con nosotros. Un placer. Y bueno, pues bienvenido, esta es tu casa, y vamos a dar inicio a esta charla con un tema que de verdad, créanme, está todavía muy poco entendible a veces, y muy poco dentro del panorama para efectos sobre todo de la sociedad civil, de que podamos entender las razones del por qué tenemos que hablar de derechos humanos, y tenemos también que enfocarlos desde un punto de vista de lo que está calendarizado, ¿no? Y de las razones del por qué estamos hablando de la Agenda 2030, Felipe, y pues aquí es con lo que me gustaría empezar. ¿Por qué hablamos de la correlación de una agenda? ¿De dónde viene y por qué está correlacionado con los derechos humanos? Bueno, pues muy a gusto estar aquí. Gracias, Alice, por tu invitación a tu programa. Realmente creo que tener programas que pongan en la agenda el tema de género es muy importante, no solamente para crear conciencia, sino para poner el debate en la agenda pública, y creo que este escenario lo has llevado a cabalidad durante estos 6 meses. Los felicito por ese cumplimiento, y igualmente pues a Caldero Radio por sus 2 años como emisora. Efectivamente, el tema de los derechos humanos y la Agenda 2030 están muy relacionados. Digamos que la Agenda 2030 es producto de algo que se llamaron los Objetivos del Milenio. Los Objetivos del Milenio fue una serie de objetivos que se trazaron los estados en el escenario internacional en el año 2000, de ahí su nombre. Y esa serie de objetivos se trazaron en distintas rutas, digamos que fueron muy heterogéneos, y algunos de manera general era la lucha contra la pobreza, la igualdad en el tema de género, ¿no? Eliminar aquellas barreras visibles e invisibles respecto al tema de la igualdad de género, y se trazaron esa serie de objetivos en el 2000 hasta 2015, digamos que ahí se hace un corte, y se toman muchos de los objetivos estratégicos que denominamos importantes para este milenio, ¿no? Pero se incluyen otros. Y entonces, al incluirse otros, se dice que tienen que, digamos, haber una diferencia, es aterrizarlo. Y entonces se crean unos 17 objetivos que están contenidos en la Agenda 2030, y se le da como fecha perentoria para su cumplimiento hasta el 2030, y de ahí su nombre. Esta serie de objetivos estratégicos creo que es un avance significativo. ¿Por qué?
porque a diferencia de los objetivos del milenio, constituyen ya unas metas mucho más específicas y se crean una serie de indicadores, en específico la Agenda 2030 para, digamos, dilucidarlo un poco a los oyentes. Está contenida en una serie de objetivos grandes o macros, que son 17 en tema de medio ambiente, tema de género, erradicación de pobreza, lucha contra la desigualdad, entre muchos otros más, ¿sí? Y esos grandes objetivos macros también le hicieron como el seguimiento de, bueno, hay que evaluar, porque si uno no evalúa, lo que no se evalúa no es medible de mejora. Hay un concepto errado de la evaluación como algo temeroso o algo, y no, realmente en una política pública la evaluación constituye una oportunidad de mejora. Si tú no evalúas, no sabes en qué estás fallando, y en general en cualquier asunto. Entonces, no solamente van estos 17 objetivos, sino se crean unos indicadores y unas metas muy específicas que son 169. Entonces, digamos que ya es mucho más técnico que los objetivos del milenio, que eran una serie de compromisos que hicieron los estados, pero digamos que aquí en la Agenda 2030 ya están mucho más aterrizados, ya tenemos 17 objetivos específicos en distintas materias, está igualdad, pero también está desarrollo sustentable o sostenible, como algunos teóricos lo afirman, y eso permite que ya en el escenario internacional se empiece a hablar también. De hecho, el preámbulo de la Agenda 2030 dice que nadie se quede atrás, que no se quede nadie atrás. Y fíjate que hoy en día, ante el contexto que estamos viviendo, nos damos cuenta que esa desigualdad de la que se hablaba no simplemente es una cuestión ética y moral de la humanidad por intentar unos estándares de calidad de vida humana digna, sino que constituyen un elemento muy fundamental en las economías. Aquellos países que tenían, digamos, unas condiciones más equitativas en términos de calidad de vida, de ingresos, ¿no?, de acceso a ciertos bienes y servicios, lograron sostener de una manera más adecuada un confinamiento. Aquellos países que teníamos unas economías con tasas muy altas de informalidad, el caso de Perú es aterrador, son 80% es el grado de informalidad, imagínate esa tasa. Pues no logramos sostener un confinamiento muy arraigado porque llegamos a dilemas muy difíciles entre la supervivencia o la vida. Entonces, es decir, la gente tenía que salir a rebuscarse el sustento diario, ¿no? Porque no tenía unas condiciones, un salario formal en el cual le permitiera el trabajo como lo estamos haciendo hoy en día por medio de herramientas tecnológicas, donde cada día estamos llegando a más personas a través del Facebook o de las llamadas TICs, sino pues es un tipo de empleo, digamos, no cualificado, ¿no? Y entonces en este sentido enfrentamos esa dicotomía y se expuso por qué realmente lograr estas condiciones de igualdad en términos de salario, de acceso a bienes y servicios, de derechos, constituye no solamente un requisito moral para la humanidad, sino constituye un requisito mismo para el mercado, para el capitalismo, ¿no? Aquí el tema fue que el mundo paró un poco y el capitalismo se puso en jaque, nos hizo replantearnos que aquello que está ahí plasmado en la Agenda 2030, que se habla de desarrollo sostenible, que muchas veces en el tema empresarial o económico pasa a segundo plano, pues parece que es muy urgente, ¿no? Previo al COVID estábamos viendo escenarios de incendios en California, temas de deforestación, temas de calentamiento global, que ya hacen que la sociedad y la humanidad en su conjunto nos planteemos cómo vamos a lograr esos desarrollos sustentables. Y justamente, Felipe, aquí el tema de lo que acabas de comentar particularmente, sí, estamos hablando de sustentabilidad, sostenibilidad, de desarrollo humano, ¿no? Propiamente, pero a la sociedad, ¿en qué nos debiera de importar? Justamente planteando de que previo a COVID, bueno, pues sí, evidentemente ya había y desde hace mucho ha habido un impacto, a lo mejor dentro del medio ambiente, las comunidades indígenas, esta falta de igualdad y las brechas salariales, por ejemplo, entre hombres, entre mujeres, esta falta de recursos, esta falta de tener políticas medioambientales, ¿no? De energías renovables y demás. Y a lo mejor se puede oír muy técnico
dinámico y se puede ir muy rimbombante a hablar de Agenda 2030, que de verdad a muy poca gente cuando hablo de Agenda 2030 me entiende, pero ese es el punto. Yo tuve una entrevista este lunes aquí en Caldero y justamente hablábamos de eso, ¿no? En qué nos debe de importar. Y ahí lo hablábamos desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Pero en general, Felipe, ¿tú qué opinas en relación del por qué a mí, como Alice, a ti como Felipe, al de enfrente, a la sociedad nos debiera de importar hablar de desarrollo humano? Yo creo que van muy ligados. El tema de derechos humanos y desarrollo va muy ligado al término de dignidad. Y cuando hablamos del concepto de desarrollo humano nos tiene que importar porque para que haya una condición de dignidad del humano tiene que haber una serie de acceso a unos bienes y servicios mínimos. Y en ese sentido te tendría que importar a ti, Alice, a mí, Carlos Felipe, es decir, que los derechos humanos son ese techo mínimo para que alguien pueda acceder a una vida de calidad, una vida digna. El término digno viene del latín y traduce literalmente valioso. Cuando uno le dice a alguien, ya se puso digno, le está diciendo, ya se puso valioso. Eso es lo que se le está diciendo. Pero digamos que hay tres cosas muy importantes que quiero que les quede en la cabeza siempre que hablamos de derechos humanos y son tres conceptos: dignidad, libertad e igualdad. Y esos tres vienen a ser el pilar como ciudadanos. ¿Y a mí en qué me afecta? En que si yo logro construir escenarios o sociedades que realmente respeten esos conceptos a los individuos y como grupo colectivo, pues tendremos sociedades mucho más solidarias y pensaremos a nivel global o colectivo, no individual, ¿no? Entonces, aquí es una mezcla de mis intereses, pero desde la empatía. Es un poco ver que realmente aquello que, como tú dices, a veces se ve desde la teoría rimbombante, ¿no? De que los derechos humanos son interdependientes y que eso como a qué sabe. Pues en la práctica el COVID nos dijo sí son interdependientes. Una cosa no es que solamente el Estado Ali le respete el derecho a la vida, al debido proceso, sino que Ali requiere de un trabajo formal, que pueda tener la cuarentena, que pueda tener acceso a información, ¿cierto? Y que tenga derecho también a la salud, es decir, a sus derechos sociales, y que unos y otros sí efectivamente en la práctica son interdependientes, están interrelacionados, ¿no? Entonces eso digamos que el COVID ayudó a evidenciar eso, porque muchas veces la gente dice, ay, sí, pero eso suena en la nube, eso suena en las trap, ¿no? Pero realmente hay esa correlación. Y va muy ligado al tema de poder desarrollar una condición de vida digna, que es ese desarrollo humano de la persona, a nivel no solamente personal, sino intelectual, cultural, en distintas esferas. Sí, y llama la atención, Felipe, justamente esta cuestión del valor que como seres humanos tenemos, ¿no? Que muchas veces nos perdemos, bien lo señalas, entre lo individual y lo social, lo comunitario, la solidaridad. Yo recuerdo que aquí estuvo también en entrevista las chicas de Una Mano para Oaxaca, y ese proyecto, yo les hablaba justo de la Agenda 2030, a partir de los sismos, de los terremotos del 2017, estas tres chicas fueron hacia allá a ayudar y terminaron quedándose porque no llegaba el auxilio por parte de las autoridades, porque vino después otro terremoto y se perdió, ¿no? Entonces, es ahí la importancia justamente, Felipe, del cómo podemos llegar a esas comunidades, porque a lo mejor tú y yo nos podemos entender, ¿no? Sí. A lo mejor desde los privilegios del saber, de las capacidades académicas, porque estamos metidos en estos temas, pero ¿cómo le llegamos realmente a esa comunidad, a esa sociedad de la Sierra Madre, de cualquier zona de la República, a las comunidades indígenas, porque al final de esto va el desarrollo humano, ¿no? De esta comunidad. ¿Cómo llegamos? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo le hacemos para llegar justamente a quien debe de llegar a partir de las necesidades y no de los privilegios? Es cierto, y mira que ahorita que estabas comentando de Oaxaca, a mí por las labores propias del trabajo me permitió tener que ir a conocer muchos
sitios distintos geográfico y culturalmente de la República en el tema de difusión de los derechos humanos. Y quiero contarte una anécdota que me marcó mucho y siempre la recuerdo. Con ocasión de algún programa en tema de los convenios de niñas, niñas y adolescentes, tuvimos que surtir un programa a una comunidad de Oaxaca, justamente. Y entonces, cuando uno va o uno ve el historial estadístico del país, ¿no? A través del INAGI, uno ve que hay una tasa de analfabetismo, pero que está ahí en un número. Entonces, alguna vez tuve que ir a una comunidad de Oaxaca, era un pueblo originario, y cuando llegué, pues obviamente yo tenía, como tú dices, mi presentación en PowerPoint, ¿no? Tenía ahí unos conceptos, y entonces me dicen, no, ellos no hablan ni leen castellano. Ok. Y entonces, para mí, fue sorprendente y fue como un golpe en la cara de decirme que hay cosas que yo doy por hecho que no son así. O sea, lo que tú dices, capaz desde el privilegio o desde el contexto, porque el contexto determina mucho cómo tú te relacionas con tu entorno. Entonces, para mí que casi llevaba por hecho que tú hablas castellano, lees y sabes. Y entonces yo llegué allí y era una comunidad apartada y me dicen, no, las personas que van a recibir no hablan castellano, no leen ni escriben. Entonces, esa cifra que veía en alfabeto, lo vi y me impactó sobremanera, que en el siglo XXI todavía, en teoría, pues tengamos esas realidades, por decirlo así, porque claramente eso determina mucho el desarrollo en algunas situaciones. Y entonces me tocó una frase que hoy en día está de moda, reinventarme. Por supuesto. Sí, claro, ante una realidad que invisibilizamos. Que esa es la cuestión. Podemos hablar de inclusión, podemos hablar de equidad, podemos hablar de empoderamiento de mujeres. La Agenda 2030 maneja ese término, empoderamiento de mujeres. Pero la realidad es que al menos desde mi experiencia y de lo que nosotros hacemos, llevarlo a la práctica, hacerlo tangible, se requiere de un trabajo multidisciplinario, justamente. Sí. Entonces, y retomando esta pregunta del cómo le hacemos para llegar hasta allá, cuando en realidad estamos hablando de, yo no sabía que tenían esta situación de no hablar la lengua en castellano. Entonces, ¿cómo le hago? Porque entonces tendría que estar hablando de que habría que tener un intérprete o habría que solucionar un tema para poderte comunicar. Exactamente. Y entonces ahí lo que hicimos es que algunos me dijeron, no lo escriben, pero no lo leen, pero si usted, digamos, lo hace de una manera como una charla, entonces, acordándome de eso respecto a tu pregunta, yo creo que tiene que ver mucho el contexto. Tenemos que tener esa accesibilidad, no de acuerdo a recetas teóricas y académicas, inflexibles, sino tenemos que ser muy ad hoc al contexto. Es decir, a mí en esa situación, dime qué utilidad hubiera tenido sacar una presentación de PowerPoint y no. Creo que en ese caso lo enfocamos desde otro lado y les empecé a hablar de la superioridad de la naturaleza y entonces cómo, digamos que la naturaleza en este caso sería la vida misma, el ser humano, y sería el valor supremo, ¿no? Y que dentro de eso había un grupo o empezamos a hacer como una dinámica de paralelismo o trabajo comparativo en el sentido que yo les explicaba que justamente ellos le daban mucho peso a los adultos mayores dentro de su grupo. Exacto. Entonces yo les decía que justamente en las sociedades, aparte de los adultos mayores, los niños serían un factor muy importante. Y digamos que independientemente de que no supieran leer y escribir, únicamente hablaban el castellano, sí logramos a través del diálogo transmitir la idea. Y entonces ellos se fueron con una noción de lo que era realmente estos derechos humanos, para qué han sido, cómo los protegen, que un Estado estaba obligado a garantizarles el respeto a sus derechos, que ellos como pueblos originarios tenían una condición especial de grupo porque históricamente habían sido invisibilizados y demás. Y justamente pues fue eso. Entonces mi respuesta ahí es que yo creo que tiene mucho que ver el contexto, Alice, y no ser inflexibles. Es decir, yo creo que un error que ha tenido buena parte de nuestro
nuestros países de Latinoamérica es que tomamos recetas de afuera y las aplicamos sin tener en cuenta nuestro contexto, entiendas eso como nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Entonces uno ve un abismo muy grande entre nuestras leyes y nuestra cultura. Nuestras leyes van por acá, si fuera por sí. Y la cultura no, que ese es un gran tema. México, y vaya, dentro del gremio, hablando de leyes, pues tiene leyes modelo, leyes que efectivamente son una copia de otros países donde efectivamente el tema es la identificación sociocultural del medio ambiente en el que estamos, no es lo mismo, ni será, ojalá y fuera así, pero hablar de países, por ejemplo, nórdicos, ¿no? Donde dices, bueno, están demasiado avanzados por una situación en donde justamente este amor por la naturaleza, este amor por el ser humano, este reconocimiento de los derechos humanos como tal por el simple hecho de ser persona. Y es ahí, Felipe, donde me atrevo a cuestionarte, bajo también tu experiencia, ¿en dónde estamos parados hoy en día? Al menos, digo, Felipe es de Colombia, pero bueno, está radicando aquí en México, pero digamos que a nivel entre estos dos países o Latinoamérica, ¿en dónde estamos parados desde el ámbito de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos? Yo creo que estamos en unos desafíos muy importantes, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Creo que la pandemia o los liderazgos, ayer veíamos el debate presidencial de Estados Unidos y desde mi opinión es lamentable, fue uno de los debates más funestos que yo he visto durante las últimas décadas. Realmente era como, vi un tuit que me dio risa que decía que era como estar viendo la caída del Imperio Romano en vivo. Ok. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que hay avances en algunos escenarios y justamente en el tema, por ejemplo, ahorita en el lado de Colombia hay unos desafíos muy importantes. Hay unos temas, en septiembre unas violaciones sistemáticas por parte de la fuerza pública que disparó de manera indiscriminada contra la protesta, contra la sociedad civil. En Colombia. De otra parte, creo que aquí en México todavía hay unos desafíos muy importantes, ¿no? Respecto al Estado de Derecho y al ejercicio pleno de los derechos. Pero creo que hay unos avances significativos. Por ejemplo, en Uruguay es un país que tiene unos avances muy significativos en materia de derechos humanos, en el tema de género, pero que contradictoriamente, mire usted, fue el país que logró más conquistas sociales y eligió un gobierno de derecha en su última elección. Entonces, hay veces que los procesos políticos o la evolución de las sociedades no es racional, sino es muy emocional y creo que estamos en eso. Creo que nos vemos cada vez en una política donde no hay contenido, sino lamentablemente es una cuestión más de estética que de contenido y aquellos valores o aquellos principios democráticos que teníamos en buena parte de los países se han ido resquebrajando por estos nuevos liderazgos o también llamados populismos, tanto de derecha como de izquierda. Creo que cada vez estamos en unos escenarios donde el centro pareciese desaparecer y yo creo que la realidad del mundo, como lo hablamos hace poco, que tú decías cómo hacerlo, yo creo que ese mundo no es ni blanco ni negro, creo que mucho el mundo es gris. Intermedio. Exacto. Intermedio. Y bueno, si advertimos precisamente que estamos hablando desde que desafortunadamente es más estético que otra cuestión, es como ponerle un curita, una bandita a una herida, ¿no? Sin ver que realmente las heridas son profundas. La violación en materia de derechos humanos hoy en día, yo sí creo que estamos en una alerta. Hablando de un país como Colombia, donde dices, bueno, en teoría pues estábamos avanzando en temas de paz, ¿no? México es desafortunado, ¿no? Pero esta cuestión de hablar de temas de violación de derechos humanos a periodistas, a mujeres, a niños, a niñas, violencia ahorita muy marcada en materia laboral, violación de derechos humanos en materia del trabajo, etcétera.
Y sí, en efecto, ver cómo pareciera que es un tema de todos los días. O sea, pareciera que podemos hablar estéticamente, literal, de sí, derechos humanos, pero lo cierto es que no alcanzamos, yo creo que no alcanzamos a dimensionar esta importancia de poder educar y de poder educar desde las generaciones más chiquititas, desde esas primeras etapas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Por qué? Porque pues obviamente tu currículum lo avala en un término educativo, en cuanto hasta dónde realmente sí tenemos tanto las ganas como el presupuesto, como la intención de que a donde yo voy a educar quieran realmente recibir el conocimiento y a su vez las autoridades quieran realmente abrir el conocimiento en materia de derechos humanos y por supuesto de estos objetivos de la Agenda 2030. Mira, justamente, bueno, ahora sirve este espacio para hacer un anuncio importante. Nosotros hemos tenido un enfoque preventivo, digamos que hay dos formas de tener una cultura de respeto a los derechos humanos, y un enfoque es el reactivo cuando se cometió la violación y entonces ya entran el proceso jurisdiccional o no jurisdiccional, y otro es el enfoque preventivo. Desde una política pública, y como dice el sabio refrán, es mejor prevenir que curar. Y este enfoque preventivo, nosotros desde el tema de educación en derechos humanos, tengo que decir, hemos tenido muy buena respuesta. Tenemos un portal que se llama el portal EducaCNDH, en el cual pues a través de las TICs se pueden tomar una variedad muy amplia y nutrida de cursos en la materia, de acuerdo a aquel que le interese a la persona, o empezando por un curso básico de aspectos. Esta fue una apuesta que en su momento se hizo, digamos, ponderando un poco hacia dónde iba el mundo, ¿no? Es decir, seguimos tanto por lo presencial como por... Y realmente creo que fue acertado también apostar a una plataforma como hoy en día es la de Portal Educa, y que aportó mucho durante el tema de pandemia. Hubo muchísimos participantes, tanto del sector público, además, que tomaron esos cursos, ¿no? Porque fue como, bueno, no podemos ir a la oficina, reinventémonos. Entonces, muchas personas dentro de esos un suscrito, pues nos vimos abocados a mirar los contenidos, a hacer ese trabajo concienzudo. De otra parte, acabamos de lanzar una convocatoria para los programas oficiales, la maestría interinstitucional en derechos humanos, que la componen 5 universidades de la República, y el doctorado también. El doctorado va a tener 2 líneas de investigación, una referente a los DESCA y otra referente al tema de víctimas. En ese sentido, yo creo que sí hay un trabajo muy fuerte en la educación, estimada Alice, y creo que la educación es el camino más eficiente para lograr cambiar una sociedad, es la educación. Y yo creo que realmente no solamente deberíamos de decirlo, sino de apostarle de verdad. Es decir, creo que debería ser una política de Estado la educación. No, definitivamente. Y sí, con todas sus letras y palabras. Efectivamente, el eje rector justamente es la educación, y para ello se necesita tener gente capacitada y se necesita tener presupuesto y se necesita tener política pública, pero sobre todo ganas de que a través de los gobiernos, pues justamente es a partir de ahí en donde ese trabajo se debe de hacer, precisamente por lo que comentas, el contexto sociocultural, el contexto geopolítico, la perspectiva de género. O sea, no podemos hablar lo mismo, insisto, en una sierra que en la Ciudad de México, en Puebla que en Monterrey. No podemos estar hablando de las mismas necesidades y tenemos que apostarle justamente a poder identificar tanto las desigualdades, pero también las similitudes para lograr lo que tú comentabas al inicio, ¿no? De que esto es un trabajo que se debe de ver desde la comunidad, desde la empatía, no desde el individualismo, que bueno, ya sería meternos a hablar de otros temas más neoliberales y más en ese sentido, ¿no? Pero bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a quienes nos están acompañando. Siayen Bon dice: libertad, dignidad e igualdad, los básicos de la humanidad. Muchísimas gracias, Siayen, totalmente de acuerdo. Y María Teresa Toriz dice: efectivamente damos por hecho que todos saben lo que nosotros sabemos. Sí, por supuesto que es parte de lo que estamos comentando, en el sentido de que podemos hablar de infinidad de temas, en este caso de la materia de derechos humanos, pero lo cierto también, Felipe, tú tocabas un tema también al inicio, que es hablar de la informalidad.
es hablar de este gran reto, sobre todo ahorita post-COVID, en cuestión de una reactivación económica. Y justo es relevante hablar del cómo le hacemos. ¿Cómo le hacemos? Porque la realidad es que las empresas tuvieron que tomar cierta posición de que la informalidad es altamente probable que en su momento se tenga que incrementar, que haya mucha gente que perdió sus cosechas, que haya mucha gente y perdió, me refiero a cuestión probablemente de un ingreso o de alguna plaga o de 20,000 variables que puede haber. Y que justamente son esos contextos distintos los que en algún momento tenemos que hablar de economía. Y justamente esta agenda nos marca varios puntos hablando de economía, hablando, insisto, de igualdad, hablando de medio ambiente. Pero en lo particular, si hablo de informalidad, ¿en dónde estoy parado para hablar o para poder llegar a un tema de igualdad? ¿Por qué? Porque al final pareciera que están discriminados, pareciera que no logramos tener este respeto también al derecho humano al trabajo. Convenio 190, justamente en materia laboral para la prevención de la violencia laboral, en donde ya están considerados de manera de romper paradigmas la informalidad. ¿Qué podemos advertir, Felipe, desde los derechos humanos y justamente el objetivo en materia económica y de mejora de salarios para esa gente que está dentro de la informalidad? Uy, es un tema muy sobre la agenda y sobre lo que va a estar en el... Me hago acá el micrófono porque se me olvida. Lejos. Es indispensable, creo que erróneamente, cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se incorporaron los derechos civiles y políticos, pero como ustedes saben, hubo como dos momentos o dos pactos que reglamentaron esos derechos. Los derechos civiles y políticos tuvo rápido su pacto facultativo. Los DESCA, que son los derechos sociales, culturales y económicos, debido a las tensiones, pues en ese momento era la Guerra Fría, hay que entenderlo, no fue así. Entonces digamos que no hubo un documento o ese compromiso oficial por parte de los estados, y creo que hoy en día, Alice, tenemos que ir hacia la progresividad de esos derechos. Es decir, el Estado tiene que hacer acciones para lograr garantizarlos, ¿no? Y eso entiéndase como política económica, por ejemplo, para la satisfacción, el tema de distribución de gasto, de dónde van a salir esos recursos, cómo se va a hacer, la recolección a los grandes capitales, es decir, que aquel que más tenga, más sea un contribuyente más fuerte, y no al revés, que el que más tenga a través de una inteligencia financiera y sistemática termina como Trump pagando $750. Exacto. Eso es una cosa inconcebible. Sí. Entonces creo que justamente hace 15 días hubo un seminario en el cual estábamos debatiendo eso. Y un panelista, el doctor Mario Santiago, decía que realmente el tema de la justiciabilidad, digamos que ya no es estratégico. La justiciabilidad de los derechos humanos, para los que estamos entendidos, pues ya, digamos, hay unos mecanismos, hay cómo hacerlo efectivo ante un juez. Ahora el tema de fondo es económicamente cómo. El tema que se tiene que trazar es la política económica. Y para que haya efectivamente una reducción de esa informalidad, la respuesta es progresividad en los derechos sociales, en los famosos DESCA, que se cumpla. Es decir, que el Estado, a diferencia de los derechos políticos, donde tiene que tener una conducta más restrictiva y digamos, un accionar negativo, por así decirlo, no invadir tu libertad, no quitarte el derecho a la vida. Al contrario, en los temas sociales o en los DESCA tiene que tener ese principio de progresividad, que no es solamente económico, son medidas administrativas que impulsen la formalidad. Entonces, por ejemplo, darle beneficios económicos a aquellas empresas que incorporen en su nómina gente entre los 18 y 30 años. Entonces, como política pública para bajar el desempleo juvenil, que está muy alto. Otra cuestión, pues de acuerdo a la contribución que usted tiene o a sus ingresos, va a contribuir más o va a aportar más al erario, ¿no?
todo eso tiene que ir de la mano del principio de progresividad. Creo que ahí está la clave y creo que el Estado tiene que entender el reto y en esa medida buscar soluciones interdisciplinarias, porque creo que no viene de una sola ciencia, no viene desde la economía, desde la administración, no, viene desde múltiples factores, pero creo que la progresividad es un principio que hay que tener muy presente para lograr revertir los efectos que vamos a tener. Sí, definitivamente. Y justamente hablar de esta cuestión de progresividad y de también ampliar nuestro espectro y mirarlo hacia otros lados, ¿no? Para mí, un aspecto, y porque te digo, y retomo el tema de estas chicas de Oaxaca, ¿no? Me quedó clarísimo decir qué hicieron ellas y por qué digo que sí se puede. Ha sido desafortunado que ha tenido que ser prácticamente la sociedad civil y que el mayor impulso que tienen son de gobiernos extranjeros. Decirlo, no es precisamente de un gobierno estatal ni de un gobierno federal. Pero lo que es cierto es que estas comunidades del Istmo de Oaxaca, muy afectadas durante estos terremotos, hoy en día tienen implementado diversidad de acciones a través de la formalidad y a través del trabajo. ¿En qué sentido? En ese contexto sociocultural. Retomo mis valores como comunidad dentro del Istmo y empiezo a expandirme, ¿no? Eso fue porque hay gente que está trabajando detrás de esa comunidad, pero hay muchas comunidades que están desprotegidas, ¿no? Y que lo cierto es que la Agenda 2030, pues imaginemos un plano utópico donde realmente llegue ese 2030 y digas... Aquí va. Aquí va, y es una métrica maravillosa y es un avance considerable, ¿no? Quiero hablar del tema de mujeres particularmente, Felipe. ¿Por qué? Porque hay dos objetivos dentro de esta agenda que están enfocados al tema de igualdad y al tema de empoderamiento de mujeres. En ese sentido, estas comunidades, y lo pongo como ejemplo de Oaxaca, gran parte de lo que hacen es apoyar sí a mujeres, pero porque son ellas las que levantan la mano, claro. Porque son ellas las que quieren romper y quieren estar dentro de la formalidad, porque han logrado entender que a través de la formalidad van a tener mejores ingresos y van a tener una mejor educación para sus pequeños. ¿Hacia dónde vamos o cuál es la razón del por qué en la Agenda 2030 se le está dando mucho impulso al tema de igualdad de género y al tema de empoderamiento de mujeres? La Agenda 2030 íbamos muy bien hasta el 2020. Yo creo que realmente el escenario internacional había hecho un esfuerzo muy importante por temas de igualdad de género. Otro tema muy rescatable es la reducción de la pobreza. Creo que a pesar de esta dicotomía entre menos pobreza y más desigualdad, sí se habían reducido los niveles de pobreza. Habían esfuerzos muy importantes por el tema de educación, de cobertura total en educación. Pero el COVID creo que nos plantea un escenario muy distinto hoy en día. Y creo que los efectos, por ejemplo, para poner un ejemplo franco en el tema de género, pues el confinamiento llevó nuevamente a mirar o a replantear todas las actividades de esa economía del cuidado. Es decir, muchas madres quedaron enfrentadas a tener que ser maestras y cumplir con su labor laboral de manera casi que inmediata, ¿no? Y entonces esos fenómenos, sin lugar a dudas, hacen que tengamos que mirar nuevamente los indicadores y que tengamos que replantear los retos y las cifras, porque realmente creo que los efectos de esta pandemia pues frenaron muchos de los resultados que se había obtenido en la materia. En el tema de igualdad, yo creo que a nivel global hay un consenso en el tema de visibilización. Creo que los instrumentos internacionales, en el caso del continente americano, como el Convenio Belén de Pará contra el derecho a una vida libre de violencia, y luego legislación nacional, como la ley que hay acá en el país, pues sí son avances significativos, por supuesto. Creo que hay todavía mucho que hacer, sobre todo en el tema de lo que se denominan las pequeñas
violencias, ¿no? Aquellas que son más imperceptibles. Los micromachismos. Los micromachismos, exactamente, me llevaste el término que planteó el psicólogo argentino en su tesis, y que él justamente llega a eso, que esos son los más difíciles, digamos, de detectar y de realmente cambiar. Y creo que va muy de la mano con el tema de las nuevas masculinidades. Creo que las nuevas masculinidades son un tema muy importante en el cual nosotros como hombres nos toca jugárnosla, y desde ahí podemos apostar en enseñar, y desde el ejemplo, ojalá, que es lo más oportuno, esas nuevas masculinidades. Yo creo que ahí va a estar los retos, acompañar la agenda que tracen ustedes mismas, pero siempre creo que debemos de ser muy respetuosos de la agenda de género llevada a cabo por las propias mujeres, porque el lunes se conmemoraba el debate sobre el aborto legal, y en la mayoría de los casos ve uno a congresistas género hombres hablando con una propiedad total que a nosotros no nos toca esa parte. Exacto. Y justamente qué bueno que lo tocas. Y es eso, es un tema, sigo insistiendo, y yo creo que también tú, es un tema de educación, es un tema, es muy sencillo. Yo pongo un ejemplo muy chiquito. Una paciente donde, bueno, al final del día es madre, tiene diversidad de temas en cuestión del cómo poder trabajar y cómo poder atender. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que no hay escuelas para niños tan chiquitos, una pequeñita de 2 años. Pero yo también quiero trabajar, pero entonces, ¿cómo le hago? Y entonces empieza justamente a atorarse el tema de la dependencia, pero viene a colación desde dónde lo decimos, desde a lo mejor el ginecólogo, el pediatra de la niña le decía que era muy malo darle una tableta para que la pequeña se entretuviera mientras ella trabajaba, ¿no? Pero es ahí donde dices, a ver, ese ejemplo tan chiquito, o en lo que dices, los congresistas, es un ejemplo, es decir, depende quién lo diga y desde dónde lo digas, porque entonces hay una ambigüedad. ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos desde la perspectiva de género, desde la igualdad de género, cuando tú, congresista, cuando tú, médico, personal de la salud, no entiendes las necesidades de las mujeres, no entiendes que eso es perspectiva de género, que al final del día, pues ella tiene que trabajar y ella tiene también que cuidar a la hija porque se nos vino una situación de contingencia, pero con qué aplomo le dices a la mujer que tiene que buscar otros mecanismos para entretener a la pequeña, ¿no? Entonces es un ejemplo que a mí me marcó en el sentido desde quién te lo dice, ¿no? Sí. O sea, desde alguien que no tiene hijos, desde alguien que está todos los días en un buen trabajo, desde el privilegio. Sí. Justamente hablando de estos machismos y micromachismos que luego no nos damos cuenta porque es un sistema patriarcal. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quien haga las políticas de Agenda 2030, quien haga las políticas en materia de derechos humanos, es imprescindible que lo haga desde la empatía, desde el sentarse en que la realidad es otra. Y exactamente, y teniendo en cuenta la perspectiva de género no solamente es de un tema formal, sino que realmente representen la causa. Es decir, buena parte del avance que se ha logrado en la materia, sin lugar a dudas, es construyendo políticas públicas por personas que incrementen esa participación en condiciones de igualdad y reconociendo pues los procesos históricos de invisibilidad al respecto de las mujeres. Sin embargo, hoy en día creo que también es muy importante no solamente cumplir con esas cuotas de género, porque a lo que nos estamos enfrentando es que justamente se cumple con un requisito formal. A ver, necesitamos que los partidos cumplan con una regla de género. A ver, ponga quién. Sí. No, esta sutanita, ella es conocida de no sé quién. Perfecto, pero cumplimos el requisito. Y estamos malformando eso. No necesitamos cumplir simplemente con una cuota. Necesitamos personas que representen esa agenda y que ayuden a aportar con políticas públicas de verdad integrales, ¿no? Porque de nada nos sirve tener una mujer por cumplir un requisito, pero que no representa ni esa agenda ni esos intereses, que es lo que a lo que estamos yendo. Y ese es el punto, ¿no? Y yo creo que ya estamos en la fase
cierre de la entrevista, pero ese es el punto justamente, digo, yo lo leo y lo leo y lo leo y dices, sí, suena muy bonito, sí. Pero cuando yo en lo personal me dedico a esto, cuando estás desde la trinchera, tanto en empresas, pero más me importa desde lo humano, desde las pacientes, y lo vives y lo vibras con ellas, dices, no, algo no me checa. Hablar de derechos humanos, hablar del derecho al trabajo, hablar del derecho a la vida, pero también del derecho, mi derecho a respetar mi cuerpo con todo lo que se ha venido en cuestiones de aborto y demás, respetables todos los frentes y demás, pero la realidad es otra, la realidad es que pareciera que hacemos leyes y pareciera que hacemos todo un listado de objetivos que se oyen muy bien, sí, pero yo sí te compro la historia. Se oye muy bien dependiendo del contexto sociocultural. Y lo que no se vale es justamente el no sentarnos con la gente que lo está viviendo, con esas madres de desaparecidos, con estas mujeres que hoy ya no están con nosotros, ¿no? La invitación a que realmente escuches qué hay detrás de las manifestaciones, qué hay detrás de los movimientos feministas, qué hay detrás de los movimientos de un problema de agua, ¿no? Sí. Entonces, esa es la realidad, eso es lo tangible, escucha. Yo, sin lugar a dudas, para mí, el COVID frenó un movimiento natural y ciudadano muy bello que fue la marcha de marzo del 9 de las mujeres. A veces un movimiento que lo analizamos, representaba un grito muy fuerte de unas mujeres empoderadas de manera espontánea que le decían al Estado, oiga, no va más, o sea, nos están matando, hay una serie de cuestiones muy de fondo, y entonces creo que eso es un tema pendiente. Y creo que el COVID frenó esas expresiones naturales o ese movimiento social que había detrás de esa marcha. Y siento que indudablemente va a continuar. Y va a continuar porque en la medida que esas leyes o esas políticas públicas o esos referentes de leyes de cuotas no representen los verdaderos intereses o la agenda de las personas de la calle, exacto, va a haber muchas más manifestaciones. Exactamente. Y eso creo que va a seguir pasando, y creo que tenemos es que reformar, pero reformar de manera concienzuda, ver qué está fallando, cómo estamos en nuestros niveles de administración y procuración de justicia con el tema de feminicidios, cómo realmente podemos castigarlo ejemplarmente, más allá de la ley, ver qué pasa con la impunidad. O sea, creo que tenemos que empezar a mirarnos al espejo y plantear reformas de fondo para lograr dar respuesta a la ciudad. De fondo y con la realidad de nuestro país, con la realidad de México, porque es eso, o sea, no es una ficción, es una realidad. Y es un hecho de que se necesita la educación, que se necesita la intervención con agresores, que se necesita poder disminuir y erradicar las brechas de género, que se necesita cobijar a la informalidad justamente para que de manera progresiva, y así es, progresiva, podamos hablar de formalidad. Y bueno, pues ya llegamos al final. Felipe, muchísimas gracias. Si nos puedes compartir tus redes sociales. Claro que sí. En Twitter estoy como @FeliSarmiento. Igualmente en Instagram, Feliz Sarmiento, y Carlos Felipe Sarmiento en Facebook. Ok, ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. De verdad valoramos mucho tu tiempo, todo este conocimiento. Y bueno, pues justamente es que no perdamos de vista que en materia de derechos humanos también se vale exigir, también es nuestro derecho exigir, también es denunciar, también es alzar la voz, y también nos compete hacerlo más visible y justamente hablar desde el privilegio, desde quienes tenemos este privilegio, ser nosotros también una voz a favor del respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción, aquí desde Caldero Radio. Y bueno, pues nos vemos el siguiente martes también con una gran invitada, que también será sorpresa, pero ya está por ahí confirmada. Y pues muchísimas gracias. Les dejo mis redes, @AliceResilio y @ResilioC de Resilio Consultores, www.resilioconsultores.com.mx. Somos psicólogos, abogados y mediadores en materia de equidad de género, inclusión y no discriminación. Muchísimas gracias y nos vemos siguiente miércoles 1 de la tarde, Género y Acción por Caldero Radio. Gracias.